A ojos de la ley, los niños eran poco más que muebles para el cabeza de familia. Esta afirmación quiere decir que las decisiones de los niños las tomaba su padre. Por ejemplo, si yo compro una casa, también sería de mi padre. El poder del pater familias se manifiesta después del nacimiento del niño. Como costumbre, el niño era colocado en el suelo a los pies del padre. Si el padre cogía al niño en brazos, era que reconocía al niño como su hijo, y si se negaba a hacerlo, se convertía en un proscrito, es decir, no lo reconocía y pues no formaba parte de la familia. Se creía que con el nacimiento del niño llegaba el genios, o espíritu guardián. En el caso de la niña, este genio se llamaba Juno. Esta idea estaba en la celebración del cumpleaños, en que ese día se hacían ofrendas al genio como flores o vino e incienso. Se llevaba ropa blanca y fresca, los amigos hacían visitas o enviaban cartas de felicitación. Los primeros 8 días de vida del niño se reconocía como primordial y era la ocasión de varias ceremonias religiosas. En ese intervalo los niños eran llamados pupus y se ofrecía un sacrificio y una ceremonia de purificación. El registro de nacimiento, por así decirlo, era a cargo del padre, que tenía que registrar la fecha de nacimiento y el nombre de su hijo en un plazo de 30 días. Los días lustricus era un momento de alegría, felicitaciones familiares, amigos, que se presentaban al niño con juguetes metálicos o adornos de formas de flores, espadas u hachas. Este conjunto de objetos era llamado crepundia y eran puestos todos juntos y llevados en el cuello o sobre el pecho. Al principio se usaban para tener al niño entretenido y también lo protegían contra la brujería y el mal del ojo. La bulla era un collar que colgaba el padre cuando el niño nacía. Normalmente consistía de 2 piezas cóncavas de oro semejantes a una caja de un reloj, y tenía un amuleto como protección del mal del ojo. Se colgaba en el cuello con una cadena o cuerda y se llevaba en el pecho. Solo los niños llevaban una bulla de oro. Los más pobres se conformaban con una imitación de piel y se colgaba con una correa. La elección del material dependía de la riqueza y la generosidad de su padre. Las niñas llevaban su bulla hasta la víspera de la boda, y los niños lo llevaban hasta que llevaba la toja viril. La madre era nodriza del niño. En el cuidado del niño, la madre era ayudada por una esclava. Una esclava lavaba, vestía al niño, le contaba cuentos y le cantaba nanas. Entre los ricos también los niños tenían un esclavo griego, para que aprendiera la lengua griega. Se sabe poco sobre los juguetes, mascotas o juegos de los niños romanos. La vida doméstica no era un tema para gusto para los autores antiguos y no se escribieron libros especialmente para jóvenes. Los juguetes eran muy numerosos y había muñecas en que algunas han llegado hasta nosotros. Las muñecas estaban hechas de barro, otras de cera e incluso se conocían muñecas con brazos y piernas articulados. Las mascotas eran más habituales que ahora. El perro era con diferencia el más habitual en la vida de los niños. Comenzó a conocerse el gato doméstico y los pájaros. También tenían por animal doméstico patos, cuervos y codornices. Los niños jugaban con los ratones. De juegos había los típicos de ahora: gallineta ciega, el escondite, etc. Los niños podían hacer natación o montar a caballo. El padre o la madre en persona se encargaba de la educación de los niños. Gran parte del adoctrinamiento procedía de la constante relación de los niños con sus padres. Hasta los 7 años, tanto niñas como niños tenían a su madre como maestra. A partir de los 7 años, el niño pasaba el aprendizaje con profesor, mientras que la niña seguía con su madre. La escolarización romana era muy corta, especialmente para las chicas. Por su madre era guiada y enseñada para convertirse en matrona, la posición más respetada a la que una mujer podía aspirar en el mundo antiguo. El niño acompañaba siempre a su padre, le enseñaba deportes propios de hombres y se tenía en cuenta la fuerza y la agilidad. La educación que un padre daba a su hijo dependía de su propia educación. Capturaban a esclavos romanos cultos a los que utilizaban como maestros para sus hijos, pero solo el adinerado podía tener este privilegio. Por eso el afortunado dueño de tal esclavo acogía en su casa, en horas fijas del día, a los hijos de sus amigos y vecinos, para que recibieran enseñanza junto a los suyos. A cambio les podía cobrar un poco de cantidad por el beneficio. Más adelante eligieron para el enseñamiento un lugar más adecuado y por eso inauguraron lo que podríamos llamar escuelas.
un recinto central y de fácil accesibilidad en los que se recibía alumnos todos aquellos que pudieran pagar la pequeña cantidad que se cobraba. Se admitía tanto a niñas como a niños, pero los niños tenían menos tiempo para estudiar. Las únicas materias enseñadas eran lectura, escritura y aritmética. En la lengua, el maestro enseñaba pronunciando sílaba a sílaba, después palabras separadas y finalmente la frase entera. A continuación, los alumnos lo repetían en voz alta y clara. En la enseñanza de la escritura se utilizaban tablillas de cera. En la aritmética se hacía énfasis de cálculo mental. Las sumas mayores eran calculadas con la ayuda de la tabla de cuentas, abacus. Se les hacía aprender la ley de las 12 tablas para conservar más la memoria. La lengua griega comenzó a ser aprendida de forma general. El maestro de la escuela era llamado grammaticus. Finalmente, la lengua latina llegó a ser materia. Las escuelas en Roma no estaban financiadas por el Estado, eran democráticas, es decir, estaban abiertas a todas las clases. No se hacía ninguna distinción entre los niños de las familias humildes y las señoriales, y la asistencia no era obligatoria. Sin embargo, es cierto que los elementos básicos estaban más extendidos entre los romanos que en otros pueblos. La escuela estaba situada en una pérgula. Era una galería adosada a un edificio público o una habitación abierta con techo para protegerlos de la lluvia o el sol. Los niños estaban expuestos a todas las distracciones. El maestro solía ser un esclavo o un liberto. Su posición no era honorable, pero podía llegar a serlo según su comportamiento. El pago que recibía era una miseria, $3 al año por cada alumno, aunque se esperaba que los alumnos llevaran regalos. Sin embargo, el sueldo dependía de su cualificación, pero no había títulos ni requisitos educativos. Cualquier persona podía montar una clase y buscar alumnos. El horario de clase. Las clases empezaban antes del amanecer a causa del calor en el mediodía. Los niños llevaban velas para estudiar hasta que se hiciera de día. La sesión duraba hasta el momento del almuerzo al mediodía y la siesta. Luego se retomaba por la tarde. Las vacaciones, los días más comunes eran los saturnales en diciembre y las quincuatria del 19 al 23 de marzo y los días de mercado. Aparte de estas vacaciones, las familias ricas se solían ir de Roma durante las estaciones cálidas. Esto también interrumpía algunas escuelas y se cerraban. El pedagogus no era un maestro, era un esclavo de confianza que siempre atendía al niño bueno de la familia. Lo acompañaba a la escuela y permanecía con él. Solía ser elegido por su buen carácter y sus obligaciones eran ser acompañante, vigilante, consejero y guía. Todas sus obligaciones terminaban cuando el joven vestía su toga viril. La disciplina era romana. A juzgar por las terribles referencias de Juvenal y Marcial al palo y la férula utilizada en la escuela, los maestros apelaban la emulación entre los niños bien criados. Quizá pensemos que la férula estaba bien merecida. En el fin de la infancia no había una ceremonia especial para marcar el paso de la edad adulta en las mujeres, pero para los niños su mayoría de edad estaba señalada por el abandono de la toga pretexta con el borde púrpura y la investidura de la toga viril, totalmente blanca. No había una edad fija en la que el puer se hacía adolescens, dependía del desarrollo físico y moral y de la voluntad del capricho de su pater familias.